Los casos de mujeres asesinas son menos frecuentes comparados con los homicidios cometidos por hombres. Se dice que por una mujer hay entre 6 y 15 hombres. La mayoría de mujeres no cometen sus crímenes con tortura y seleccionan víctimas que conocen. 3 de los métodos que más utilizan son arma de fuego, veneno y estrangulamiento. Aunque como en todo, hay excepciones. Y así comenzamos el iceberg de mujeres asesinas. Tamara Samsonova. Tamara Samsonova nació en 1947 en Rusia. Aseguró haber matado a 10 personas, pero solo se le comprobó una. Aunque se sospecha que quizá una de las 10 personas era su esposo, ya que éste desapareció sin dejar rastro alguno. A Tamara Samsonova la describían como una persona tranquila y amable, pero a sus 68 años de edad fue arrestada por cometer un asesinato. Después de la desaparición de su esposo, Tamara decidió poner en renta una habitación en su casa. Una de sus huéspedes era una señora llamada Valentina Belanova, que tenía 79 años de edad. Esta señora ayudaba en varias labores de la casa, por lo que Tamara le cobraba menos alquiler, y así estuvieron por un tiempo. Pero llegó un momento en que Valentina ya no estaba dispuesta a seguir haciendo los quehaceres, y amenazó a Tamara. Si ella le seguía exigiendo las labores, entonces ella se iría de ahí. Lo que pensaba Valentina era que Tamara no la dejaría ir porque ya se había encariñado con ella. Pero no fue así. Tamara tenía otros planes. Quitar a Valentina de su camino. ¿Cómo? Asesinándola. Pero primero la durmió con pastillas. Y para deshacerse del cuerpo, lo despedazó y coció la cabeza en una olla. Aunque Tamara no fue tan astuta, porque cuando se deshizo de los restos, una cámara de seguridad la captó. Por esto, fue condenada a reclusión de por vida en una institución para enfermos mentales, ya que fue diagnosticada con esquizofrenia. Además, en su casa encontraron un diario donde describía asesinatos que había efectuado, pero debido a su situación mental, dudaron que los relatos fueran ciertos. Además, no se comprobó ninguno. Emilia Basil. En el año 1973 se dio a conocer una noticia escalofriante. Una mujer llamada Emilia Basil había asesinado a un hombre llamado José Petriela. Se dice que utilizó las partes del cuerpo para hacer empanadas y guisos que vendía en su restaurante. Aunque esta historia no se comprobó. Emilia Basil nació en Líbano. En su juventud llegó a vivir a Buenos Aires, Argentina. Ahí laboró en un frigorífico, donde se encargaba de cortar las reses. Tiempo después conoció a un hombre llamado Felipe Rueda. Se casaron y le compraron una casa a José Petriela. José Petriela era un plomero y económicamente estaba bien. Además tenía un par de propiedades. En la venta de la casa llegaron a un acuerdo. Primero le darían un pago en efectivo y lo demás lo pagarían en cuotas. A cambio, José Petriela se quedaría a vivir en la casa hasta que ellos terminaran de pagar. Y así quedaron. Tiempo después, Emilia abrió un restaurante donde vendía guisos y lo nombró Yamilé. Y aunque el negocio le iba bien, no era suficiente para pagar las cuotas de la casa. Y un día, José Petriela empezó a acosar a Emilia y llegó un momento en que a cambio de sexo, él le pasaba las cuotas. Ella pensaba que de esta manera no perdería la casa y así no perjudicaría a sus hijos. Se dice que al principio ella fue amante del señor por gusto, pero no hay datos que lo confirmen. Sucede que un día Emilia no aguantó más la situación y decidió quitarle la vida a José Petriela. Ella utilizó una cuerda de nylon para estrangularlo. Después lo descuartizó, tal y como lo hacía con los animales en el frigorífico, y tiró el torso en una caja de manzanas, la cual dejó afuera del restaurante para que se la llevara a la basura. Pero no fue así. El olor insoportable comenzó a llamar la atención de los vecinos. Lo reportaron a las autoridades y cuando revisaron la caja encontraron el torso. De inmediato, la sospechosa fue Emilia Basil, porque la caja estaba fuera de su negocio. Además, se había reportado la desaparición de José Petriela. Su hermano informó
que vivía en la casa de Emilia y habían quedado de verse el día sábado, pero él nunca llegó. Al revisar la casa de Emilia, encontraron la cabeza de Petriela envuelta en periódico. Se percataron que la cabeza había pasado por un proceso de cocción. Los brazos y piernas fueron encontrados en el horno que estaba en el restaurante de Emilia. Y hay un mito que cuenta que Emilia utilizó la carne para hacer sus guisos, pero esto no está comprobado. Emilia y su esposo fueron detenidos, pero en la investigación concluyeron que su esposo no tuvo nada que ver en el crimen. Así que Emilia Basile fue condenada a 10 años de prisión en 1973, pero fue puesta en libertad en 1979. Trinidad Ramírez. Esta historia es del año 1971 en la Ciudad de México. Un olor putrefacto comenzó a percibirse en un lote baldío. Un curioso se dirigió a explorar el lugar, donde encontró un costal cerrado que al parecer estaba cocido. Pero el olor era tan fuerte que el señor decidió llamar a la policía. Allí encontraron restos de un cuerpo humano, que fue identificado gracias a las huellas dactilares. Se trataba de un peluquero de la localidad, que resultó ser el esposo de Trinidad. Cuando fueron a su casa a informarle sobre el hecho, dijo que su esposo había salido a trabajar fueras y no había regresado, así que no sabía nada de él. Su esposo se llamaba Pablo, era peluquero y no tenían una buena relación familiar, ya que él la maltrataba. Trinidad no estuvo dispuesta a soportar más violencia, y un día que Pablo llegó alcoholizado y violento, fue cuando decidió matarlo. Primero esperó a que se durmiera, y en la madrugada, ella tomó un bate de béisbol y le dio un fuerte golpe en la cabeza, el cual terminó con su vida. Y para deshacerse del cuerpo, lo cortó en partes y lo tiró en un lote baldío. La policía encontró la cabeza cocido dentro de una olla, y Trinidad confesó que utilizó el torso para hacer los tamales que vendería. Pero nunca se confirmó que los tamales fueron comidos por los clientes. Esto hizo que se desencadenaran varias leyendas urbanas sobre el caso, y Trinidad Ramírez fue condenada a 40 años de prisión. Catherine Mary Knight. Catherine Mary Knight fue la primera mujer en Australia condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Esta mujer tenía gran habilidad al trabajar en el matadero, hasta que la utilizó cuando cometió un crimen. Catherine Mary Knight nació en 1955 en Australia. Su familia constaba de su madre, padre y 7 hermanos. Aunque la relación no era buena, ya que todos sufrían maltrato por parte del padre. Además, el señor era alcohólico. Cuando Catherine tenía 16 años, abandonó la escuela y se puso a trabajar con su padre en el matadero. Y sus compañeros de trabajo comentaban que la chica tenía habilidad en su labor y además parecía que le gustaban mucho los cuchillos. Tiempo después, una de sus parejas confirmaría esto, ya que dijo que se la pasaba afilando su cuchillo que usaba en el matadero y además dormía junto a él. En total, Catherine tuvo 4 maridos y sus relaciones siempre fueron conflictivas. A uno de ellos le rompió un diente y a otro le aventó una plancha. Pero estos 3 hombres pudieron alejarse de ella, aunque el cuarto no corrió con la misma suerte. John Price fue la última pareja de Catherine. Era una relación llena de celos por parte de ella, hasta que llegó un punto en que hacía cosas para perjudicarlo e inventaba que él la maltrataba. Por estos motivos, John terminó la relación con ella, pero por alguna razón siempre lograba convencerlo para que se quedara. Hasta que un día, durante una discusión, Catherine lo hirió con una navaja cerca del pecho, y al siguiente día, cuando él despertó, lo primero que vio fue a Catherine observándolo, con las manos hacia atrás. Así que decidió huir de ahí. También levantó una orden de restricción. Aún así, esa noche, ella fue a buscarlo y John la aceptó. Se dice que esa noche estuvieron juntos en la intimidad, y mientras John dormía, ella lo apuñaló en la espalda.
Él trató de correr hacia la puerta y encender la luz, pero no lo logró, ya que ella lo apuñaló varias veces. Y John cayó cerca de la puerta de entrada y ahí murió. Después ella lo arrastró a un cuarto. Ahí lo desolló y lo decapitó. Además colgó el trozo de piel en la habitación. Y finalmente cocinó la cabeza en un caldo con verduras. También hizo un estofado con los restos y agregó una nota donde pretendía que los hijos de John comieran ese estofado. En el juicio, Catherine se hizo pasar por loca, pero se demostró que cometió un homicidio a sangre fría y de forma premeditada. Ada Chard Williams. Ada Chard era una cuidadora de bebés. Cuando tenía 24 años de edad, fue declarada culpable por la muerte de una niña de 2 meses en Londres. Por este motivo, fue ejecutada en la horca en el año de 1700. Además, fue la última mujer en ser ejecutada en la prisión de Newgate. Ada Chard supuestamente se encargaba de ayudar a las mujeres que no podían cuidar a sus bebés. Les ofrecía buscarles un nuevo hogar a cambio de dinero. Se daba a conocer a través de periódicos con anuncios. Y un día, una chica vio uno de esos anuncios y se citó con Ada. Hicieron el trato y la chica le entregó a su hija. Aunque no llevaba el dinero completo, aún así, Ada aceptó. Después la chica decidió regresar para pagar lo que le faltaba. Pero al llegar, no encontró a nadie. Y esto se le hizo sospechoso, así que le informó a la policía. Aquí descubrieron que la dirección de la casa de Ada era falsa, pero no consiguieron más pistas, hasta que un día encontraron el cuerpo de la niña a orillas de un río. Así que la policía comenzó a rastrear a Ada, y cuando la encontraron, ella negó todo. Aún así, la policía decidió arrestarla, porque tenían una prueba de que ella había sido la responsable del asesinato. El paquete donde se encontró el cuerpo estaba atado con cuerdas con el nudo conocido como cuerda de pescadores. Y casualmente, cuando revisaron la casa de Ada, habían paquetes atados de la misma forma. Así que la declararon culpable, ya que ella no ayudaba a las madres, solo obtenía el dinero y se deshacía de los bebés. Se encontraron más cuerpos atados con este tipo de nudo, pero solo fue culpada por un asesinato. El caso Asunta. En este caso, los homicidas fueron una mujer y un hombre. Asunta Bastierra nació el 30 de septiembre del año 2000. Ella fue adoptada a los 9 meses de edad. Era de origen chino y fue adoptada por una pareja conformada por Rosario Porto y Alfonso Bastierra, en la región de Santiago de Compostela, en España. El motivo de la adopción fue porque esta pareja no podía tener hijos. Y al parecer todo marchaba bien. Asunta era una niña agradable y tenía una inteligencia fuera de lo normal. Hasta que en el año 2013 sus padres se separaron y Asunta quedó a cargo de la madre. Pero más adelante su madre sufrió un problema neurológico, por lo que el padre regresó a cuidarla, a ella y a la niña. Hasta que un 21 de septiembre del año 2013, los padres de Asunta denunciaron su desaparición. Al siguiente día se encontró el cuerpo de la niña, y todas las pistas llevaron a la conclusión de que los padres habían efectuado el crimen. Primero, cuando le hicieron la prueba de sangre a la niña, encontraron la presencia de un medicamento tranquilizante, y los profesores y amigos de Asunta declararon que notaban que cada día se veía con más somnolencia. Segundo, en la casa de Rosario habían cuerdas semejantes que las que se encontraron en la escena del crimen. Y tercero, las declaraciones cambiantes de Rosario y Alfonso. Se concluyó que los padres fueron culpables de la muerte de la menor. La sedaron durante meses y después la asfixiaron. Por esto, Rosario y Alfonso fueron condenados a 20 años de prisión. Dorotea Puente. ¿Quién imaginaría que Dorotea, que ayudaba a los necesitados, que donaba ropa a organizaciones, que donaba dinero a buenas causas, que era generosa,
sería capaz de tal atrocidad. Y claro, ella utilizó todo esto para pasar desapercibida. Dorotea Puente, mejor conocida como la casera asesina, cometió 3 homicidios y fue sentenciada a cadena perpetua. Dorotea Puente nació el 9 de enero de 1929. Su infancia fue difícil, ya que sus padres trabajaban todo el día, no le ponían atención y además la maltrataban. A los 8 años de edad terminó en una casa hogar, ya que sus padres fallecieron en diferentes circunstancias. Y quizá podríamos pensar que mejoraría su vida, pero no, porque en esa casa hogar abusaron varias veces de ella. Meses después, unos parientes fueron por ella y se la llevaron a su casa, pero notaron que Dorotea tenía un problema de mitomanía y era muy ambiciosa. A lo largo de su vida tuvo 3 hijos, pero no se hizo cargo de ellos, y estuvo en varias ocasiones en prisión por falsificar cheques y administrar un burdel. Su último crimen fue en una casa de huéspedes que ella administraba. Recibía todo tipo de gente, a gente que en otras casas rechazaban. Entre ellos había ancianos, alcohólicos, enfermos mentales y personas con adicción a las drogas. Uno de sus inquilinos se llamaba Álvaro Bert, pero este hombre estaba a cargo de una trabajadora social. Y cuando llegó a la casa de huéspedes hizo una amistad con Dorotea, quien le daba cierta preferencia. Pero poco después, Bert recayó en el alcoholismo y Dorotea lo envió a la clínica de desintoxicación. Después de esto, no se volvió a saber nada del hombre, hasta que su trabajadora social comenzó a buscarlo y llamó a la policía. Pidió que revisaran la casa de huéspedes donde se hospedaba, y al revisarla, Dorotea los recibió con amabilidad y comenzaron a buscar en el jardín. Ahí encontraron un hueso de cadera humana. En total, se encontraron 9 cadáveres, y entre ellos estaba el cuerpo de Bert. El propósito de Dorotea, al administrar esta casa, era convencer a los residentes para que la dejaran cobrar sus cheques de seguridad social. Así les daría una parte y la otra la invertiría. En el momento de su arresto, Dorotea siguió cobrando algunos cheques de los fallecidos, aunque solo se demostró que efectuó 3 crímenes. Los otros no se comprobaron y fue condenada a cadena perpetua. Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli, conocida por ser la primera asesina serial italiana, nació en el año 1893, el día 14 de noviembre. Ella tuvo una infancia llena de maltratos, lo que la llevó a intentar suicidarse en 2 ocasiones. A los 21 años de edad, llevó a cabo un matrimonio con un hombre que no quería. Lo hizo solo para salir de aquella casa donde la maltrataban, y tuvo 3 hijos con él. Y como el salario de su esposo no era suficiente, comenzó a trabajar como bruja en la localidad. Se dedicaba a la astrología y adivinación del futuro a través de las manos. También preparaba dulces, los cuales regalaba a sus conocidos. Y como extra, también vendía ropa y jabones. En la localidad la consideraban como una mujer agradable. Cuando las cosas parecían ir bien, su hijo mayor fue reclutado para ir a la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un golpe muy duro para Leonarda. Desde ese día vivía con miedo de solo pensar que su otro hijo también fuera llamado a la guerra. Y esto ocasionó que Leonarda se adentrara más en las artes ocultas. Ella estaba segura que para proteger a sus hijos tendría que hacer sacrificios humanos, y para esto escogió a 3 de sus clientas. Leonarda operaba de la siguiente manera. Primero, les invitaba una copa de vino, la cual tenía somníferos, y una vez que se dormían, las mataba usando una hacha. Segundo, las despedazaba, mezclaba los restos con sousa cáustica hasta que todo se disolvía, y con esto hacía jabones, los cuales regalaba a sus conocidos. Pero también hacía pastelillos y galletas. Incluso ella misma usaba los jabones y comía de esos pastelillos. Y confesó que los jabones habían sido un éxito, así que decidió venderlos, ya que la gente decía que dejaban la piel muy suave y tersa. Las primeras 2 víctimas no levantaron sospechas, pero la tercera sí. Su cuñada y familia comenzaron a buscarla e informaron que la última vez que la vieron con vida
se dirigía a casa de Leonarda. Aquí comenzó la investigación, y en casa de Leonarda encontraron ropa y joyas que le pertenecían a las 3 mujeres. En el juicio nunca mostró arrepentimiento y fue condenada a 30 años de prisión. Finalmente murió en un asilo para criminales en 1970. Y quiero agregar que los utensilios que utilizó para sus crímenes se exponen en el Museo del Crimen en Roma. Juana Barraza. Juana Barraza nació en 1957, de nacionalidad mexicana, y es conocida como la Mataviejitas. Aquí tenemos otra infancia trágica, una familia disfuncional y una niñez llena de abusos. Se convirtió en madre a los 13 años de edad. Aún así, continuó con su vida hasta la adultez. Pero en su matrimonio tampoco le fue bien, aunque tuvo 7 hijos, pero uno de ellos murió en una pelea callejera. Juana Barraza se dedicaba a la lucha libre bajo el nombre de la Dama del Silencio. Después fue promotora de lucha libre y tenía 70 luchadores a su cargo. También tenía conocimientos de enfermería, lo que le ayudó a acercarse a sus víctimas. Se dice que Juana Barraza tuvo una lesión en la espalda. Este fue el motivo por el que dejó de luchar. Y los especialistas que estudiaron este caso mencionaron que al dejar de luchar y no poder sacar todo el odio que tenía, buscó otro escape, el cual fue matar. Sus víctimas fueron 16 mujeres de 65 a 90 años de edad, mujeres que vivían solas, mujeres vulnerables, a las cuales engañaba haciéndose pasar por enfermera o trabajadora doméstica, para después golpearlas y estrangularlas con los objetos que tenía a su disposición. Todo esto ocurrió del año 2002 al año 2004. Al principio no sabían que la asesina era una mujer. Se pensaba que se trataba de un hombre vestido de mujer, hasta que en las casas de algunas víctimas encontraron toallas sanitarias que correspondían a la asesina. Y en el año 2006 fue detenida después de realizar su último crimen, ya que un joven la vio cuando salía de la casa y la reportó, porque se habían difundido varios retratos hablados sobre ella. Juana Barraza fue acusada de 16 homicidios y de 12 robos que les hizo a sus víctimas, y fue sentenciada a 759 años de prisión. Mary Beth Tenning. El síndrome de Munchausen sucede cuando una persona simula enfermedades físicas, ya sea a ella misma o se las provoca a otras personas. Pueden llegar a lesionar o lesionarse, incluso consumir productos dañinos para causar enfermedades. De esta manera logran llamar la atención y tener el afecto y cuidados de las demás personas. Esto le pasó a Mary Beth Tenning, ya que después de la muerte de sus hijos, ella recibía un trato especial. Mary Beth Tenning vivía con su esposo en las afueras de Nueva York. Tenía 2 hijos, uno de 1 año y el otro de 4 años. Además, estaba esperando un tercero. Pero a los 3 meses de haber nacido, el bebé falleció por meningitis. Y una semana después, su hijo de 1 año también murió. En esta ocasión el diagnóstico fue por paro cardíaco. Pero la tragedia continuó, ya que su hija de 4 años murió 3 meses después, y supuestamente fue por el síndrome de Reye. Esta historia se repitió 4 veces más con los 4 hijos que tuvo después. 2 de ellos fueron diagnosticados por muerte de cuna, otro por paro cardíaco y otro por edema pulmonar agudo. Esto hizo pensar que las muertes eran debido a un desorden genético. Así que en ese tiempo, la pareja decidió adoptar un niño, el cual misteriosamente, al tener 2 años y medio de edad, también murió. Y la autopsia reportó que fue muerte súbita. Esto hizo que no se levantaran sospechas al ver los resultados. Y 4 años después, Mary tuvo a su último hijo. Pero a los 4 meses, también murió. Hasta este punto fue cuando se empezaron a levantar sospechas, y se inició una investigación por la muerte de los 9 niños. En primer lugar,
Se pensó que era un problema genético, pero había varias inconsistencias, porque cuando se debe a un problema genético, los síntomas se contraen y los malestares van aumentando gradualmente hasta que llega la muerte. Segundo, el niño que fue adoptado no tenía sus genes y murió en consecuencias similares a los otros niños. Tercero, cuando los niños morían, únicamente estaba presente la madre. Y cuarto, varios bebés estaban azules cuando llegaron al hospital. Así que se concluyó que los niños habían muerto por asfixia. Cuando interrogaron a Mary Beth, confesó solo haber matado a 3 niños y dijo que los asfixió porque no paraban de llorar. Por esto, solo le dieron 20 años de sentencia. Y aquí llega el final del iceberg de mujeres asesinas. Me gustaría saber si les gustaría una segunda parte porque todavía hay muchos casos. Esto es todo por hoy. Gracias por ver mi video. Me despido. Soy Ariane. Sugerencias los leo en comentarios.